En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy es sábado 7 de octubre. Hoy la iglesia nos ofrece la fiesta, la celebración de Nuestra Señora del Santo Rosario. Hablaremos un poquito acerca de esta oración contemplativa, por qué es una oración contemplativa, pero también hablaremos de cómo Dios tiene una preferencia por los pobres. Y qué interesante también, ¿verdad?, que los pobres también tienen una gran preferencia por el Santo Rosario, pero no es exclusivo de los pobres. También hay, gracias a Dios, es mucha gente la que reza el Santo Rosario, pero debemos de reconocer que entre la gente más pobre pareciera ser que hay una más grande devoción a la Santísima Virgen y rezando el Santo Rosario. Así que comencemos. La primera lectura está tomada del libro del profeta Baruch. Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel. Ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos. Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios. Han olvidado al Dios eterno que los alimentó, y han entristecido a Jerusalén que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo: escuchen, ciudades vecinas de Sión, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia. He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno. Yo los había criado con júbilo, y los he dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada. Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues apartaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque Él les envió estas desgracias. Se acordará de ustedes, así como un día se empeñaron en alejarse de Dios. Así vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que les mandó todas estas desgracias les dará también con su salvación la eterna alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora del Salmo 68. El Señor jamás desoye al pobre. Se alegrarán al ver al Señor los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. El Señor jamás desoye al pobre. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios la habitarán. El Señor jamás desoye al pobre. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy es sábado. Hoy celebramos, la iglesia nos ofrece, como les dije anteriormente, la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario. Y también les dije que íbamos a ver cómo Dios tiene una preferencia muy especial por los pobres. Y pues lo hemos escuchado a lo largo de las Escrituras, incluyendo el Salmo mismo, ¿verdad? Pero comienza con la primera Escritura, cuando nos habla del pueblo de Israel. El pueblo que salió de Egipto, pues será un pueblo pobre en sí, y rico en la misericordia de Dios, pero pobre hasta cierto punto económico, pero sobre todo espiritualmente. Era un pueblo bastante pobre. Y mis hermanos, el Santo Rosario tiene una historia muy importante dentro de la iglesia. El Santo Rosario se lo voy a poner de esta manera. Rezar el Santo Rosario es contemplar el Evangelio. Así de sencillo. ¿Ok? Rezar el Santo Rosario es la síntesis de todo el Evangelio. Van a decir, bueno, ¿y cómo está eso, diácono? Que el rosario pues lo reza mucho la gente en los funerales y pues en diferentes situaciones. Pero, ¿cómo es que es la síntesis del Evangelio? Bueno, lo que sucede es que el rosario es una oración contemplativa. Y lo que sucede es que en los 4 misterios del rosario encontramos la vida. Desde que Cristo es concebido, desde la anunciación, con la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, que será la Madre de Dios, desde ahí comienza el Santo Rosario. Desde ahí empezamos a escuchar de Cristo. Vemos cómo meditamos cómo Cristo nace en un pesebre.
cómo Cristo crece y cómo Cristo es educado por sus papás, pero cómo también un día se les desaparece y lo encuentran en el templo, ¿verdad? Cristo encontrado en el templo. Y así, diferentes ocasiones, diferentes eventos muy importantes de la vida de Cristo, los vamos encontrando a lo largo del Santo Rosario. En los misterios dolorosos, pues encontramos su pasión, su muerte. Finalmente, en los gloriosos encontramos su resurrección. En los luminosos encontramos eventos tan importantes como vienen siendo la institución de la Santa Eucaristía, el bautismo del Señor, y en fin. Pongan atención, por favor, cuando recen el rosario, y de hecho, por favor, récenlo, se lo recomiendo mucho. Es una oración que tiene es una arma poderosamente fuerte que Dios tiene para nosotros, para que nosotros nos protejamos contra el maligno, para que nosotros también meditemos en su propia vida y al mismo tiempo mantengamos el corazón cerca de Él a través del culto a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y el hablar del culto a la Virgen María de ninguna manera tiene que ver, escúchenme por favor, de ninguna manera tiene que ver con que estemos adorando a la Virgen María. No, mis hermanos, no nos confundamos ni nos dejemos engañar por personas que nos critican por eso. No. Cuando nosotros rendimos un culto a la Virgen María, se lo estamos rindiendo a la Madre de Dios, que es desde muy temprano en los años de la cristiandad, ya se le reconocía a la Virgen María como la Madre de Dios. Desde la época medieval ya se le reconocía así. Y de hecho en la época medieval se desarrolló el rezar el rosario como una manera de reemplazar los salmos en la liturgia de las horas, porque acuérdense que la liturgia de las horas es lo que se conoce como la oración oficial de la iglesia, y de hecho lo es, ¿verdad? Y como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los judíos oraban constantemente, varias veces al día, y lo hacían recitando los salmos. La Escritura misma nos habla de que Cristo oraba los salmos, ¿verdad? Cuando iba al monte de Getsemaní, iba a orar con los salmos. Y así su oración se componía mucho también de rezar los salmos. Y es que era una tradición judía. Nosotros somos una religión judeo-cristiana. ¿Okay? O sea, tomamos parte del judaísmo, pero definitivamente el cristianismo es lo que más reina en todo esto. En fin, la iglesia de la época del tiempo medio, vamos a decir, muy al principio de los primeros siglos, tomó el rosario como una manera de decir, ok, hay 150 salmos y se rezan para recordar a Dios, para pedirle a Dios, para de alguna manera evocar el nombre de Dios en nosotros. Pues la iglesia dijo, ok, pues entonces nosotros tomemos 150 Ave Marías, pero que a través de esas 150 Ave Marías se meditaban los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es una síntesis del Evangelio. Y claro que después, ya con el Papa San Juan Pablo II, debo de añadir, pues él agregó los otros 5 misterios, que son los misterios luminosos, y amplió más todavía cómo meditar, cómo contemplar. Ahora, ¿por qué es una oración contemplativa? Porque miren, mis hermanos, no hay que ser exagerados en nada, ¿ok? Hay que ser
hay que ser personas atentas, devotas, pero no hay que ser exagerado. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, cuando nosotros decimos que hay que rezar el rosario, que es una oración contemplativa, nos referimos específicamente, y es lo que un servidor está haciendo, de decir que si yo voy a meditar el primer misterio gozoso, que el ángel Gabriel vino a anunciar a la Virgen, pues voy a rezar esa década de Aves Marías y voy a leer ese trozo del Evangelio que está en el primer capítulo de San Lucas, donde nos narra cómo ese arcángel Gabriel vino y anunció, y el diálogo que tuvo con la Virgen María, ¿verdad? Y voy a contemplar un poco eso. No me voy a meter mucho en ello, sino simplemente voy a contemplar. Voy a tratar de ver con los ojos del Espíritu que el arcángel Gabriel vino, le anunció a la Virgen, y que la Virgen pues prácticamente pues se asustó, ¿verdad? Entró como en un shock. Cuando el arcángel Gabriel le revela lo que va a pasar, pues vienen las preguntas de la Virgen. Hasta ahí. No tenemos que meternos más allá, ¿verdad? Por ejemplo, que la Virgen María quedó embarazada y se fue con su prima Isabel. Pues no nos vamos a meter en el rollo ese de que y cómo quedó embarazada y que fueron sus síntomas, qué pasó. No, nada de eso, a eso me refiero, no hay que ser exagerados. No, quedó embarazada. La escritura no se mete en eso, para empezar, ¿ok? Sino que entra en la dinámica de que la Virgen quedó embarazada y que al sexto mes, de que cuando ya tenía 3 meses de embarazo, ella se fue a visitar a su prima Isabel. Y el diálogo que se desarrolló entre la prima Isabel y ella, y la presencia del Espíritu Santo que lleva a la Virgen María, al grado que el bebé que estaba en el vientre de Isabel, que vino siendo Juan el Bautista, saltó de gozo, y ella quedó llena del Espíritu Santo. O sea, no va a meter en tanto río, simplemente la Virgen María trajo la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y ya si yo quiero, si Dios me ayuda en esa meditación, pues yo voy a tratar de emprender este viaje con la Virgen María, por ejemplo, aquí. Y también yo tratar de llenarme, pedirle a Dios que me llene del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos invocar y que ya vino y ya estamos llenos del Espíritu Santo. No, acuérdense que el Espíritu Santo, Cristo y el Espíritu Santo dan a quien quieren, cuando Él quieren y como Él quiere. Está en la Escritura, ¿verdad? En fin, brevemente les explico acerca de por qué es una oración contemplativa. Y así con cada uno de los misterios del rosario, de los otros 18, ¿verdad? Pero en fin, el 7 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Santo Rosario. ¿Y por qué la nombramos Nuestra Señora del Santo Rosario? Porque ella se apareció bajo con esa imagen, bajo esa advocación, y pidió que se rezara pues el Santo Rosario. Así de sencillo, ¿verdad? Y mis hermanos, acuérdense que dije al principio también, ¿verdad?, que Dios tiene una gran preferencia por los pobres. Lo dice muy claramente en el Salmo que dice: el Señor jamás desoye a los pobres. ¿Y cuál es la oración preferida de los pobres? El Santo Rosario, mis hermanos. Créanlo o no, es el Santo Rosario. A lo largo de mis más de 30 años de servirle al Señor y de ser un proclamador y predicador de su palabra, tuve la oportunidad de viajar
a diferentes lugares, especialmente lugares de extrema pobreza. ¿Y con qué me encontraba yo? Con la gente rezando el rosario. ¿Y qué los mantenía conectados con la iglesia? El rezar el Santo Rosario. No, había lugares en que el sacerdote iba una vez al mes nada más. Cada 2, 3 semanas, cada mes. Una vez al mes tener misa, imagínense. Pero mantenían su fe viva a través del Santo Rosario. Y así nos encontramos siempre con ocasiones, eventos, situaciones en que la gente, cualquier cosa, se pone a rezar con mucha devoción, con mucho amor, el Santo Rosario. Y me da mucho gusto encontrarme en diferentes esferas de la vida, de la sociedad, encontrarme con personas que realmente, no importa su estrato social, son amantes del Santo Rosario. Por ejemplo, me salgo a caminar muy de vez en cuando por acá, cuando tengo energía de caminar, cuando tengo el ánimo de caminar, pues me salgo a caminar un poquito por acá y me da gusto encontrar una señora ya grandecita de edad que va caminando y lleva su rosario en la mano, va rezando su rosario, ¿verdad? Me recuerdo también un tiempo que viví en una ciudad que tenía mucho tráfico y era bonito subirse al autobús, al pecero, como decimos en algunas partes, o al transporte, o al colectivo, de que uno se subía y estaban las personas de diferente nacionalidad, iban y llevaban su rosario y podía verse cómo movían los labios, iban rezando el rosario. Eso es hermoso, eso es bonito. Hay una cierta identidad que uno tiene con esa gente y hasta se siente uno, pues hasta como en familia, ¿verdad? Cuando está rodeado de personas así, aunque no hable uno el mismo idioma, el idioma cultural, pero hablamos el mismo idioma espiritual. Y eso nos lo da Dios. El amor de Dios por los pobres, por sus hijos los pobres, ¿verdad? Y el Evangelio, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Verdad? Tocante de los pobres. Algo muy importante. Los apóstoles regresan. Los discípulos y los apóstoles regresan. La misión de los 72. Apenas hace unos días que leíamos cómo Cristo los enviaba. Y cómo los envió y qué es el poder que les dio. Y ahora regresan entusiasmados porque dicen, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Y Cristo se alegra con ellos, pero le dice, pero no se alegren porque los demonios los obedecen. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Mis hermanos, a veces le damos tanta importancia a algo que no lo tiene, ¿verdad? Se le da tanta importancia a poder echar demonios fuera. Pues es un poder que Dios nos dio. Es algo que Él nos dio. Y todo bautizado y confirmado tiene ese don. Ahora que no recomiendo que cualquiera se meta en esto, también hay que prepararse, pero tenemos ese llamado, tenemos esa gracia, pero nunca alegrarnos de que los demonios nos obedezcan. Me ha tocado estar en ministerios de liberación, ministerios profundos, fuertes de liberación, y no me alegro por eso. Me alegro de que Dios se fije en mí, me utilice como su instrumento. Nada más, porque al último, ¿quién hace la liberación? La hace Cristo. Y aquí Cristo dice, alégrense, alégrense, de que sus nombres están escritos en el cielo, ¿verdad? Y dice, en aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. ¿Y qué quiere decir la gente sencilla? La gente que no tiene títulos, la gente que no fue a la universidad, que no fue al colegio,
que quizás muy apenas sabe leer y escribir, algunos ni leer y escribir saben, pero el Espíritu Santo ha escrito con letras de oro su nombre en el cielo, y el Espíritu Santo escribe en la vida de estas personas a través de su oración diaria, de su devoción, de su entrega, de su amor, de su sacrificio por nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo me he encontrado gente con la que puedo tener unas buenas pláticas, unos buenos diálogos acerca pues de las cosas de Dios, de la Escritura, de la doctrina de la iglesia. ¿Y saben qué? No saben leer. No saben leer. Pero tienen una relación personal con Dios. Encontrar una persona de estas y poder dialogar y con ese amor y todo, es hablar con Cristo mismo. Es hablar con Cristo mismo. Mis hermanos, qué bueno que haya personas que pueden ir a la universidad. Los necesitamos. Qué bueno que hay personas con títulos. Los necesitamos. Pero también necesitamos que esas personas pongan su mirada en Cristo y se hagan pobres de corazón, en humildad para Cristo. Que hoy, este día que celebramos a Nuestra Señora del Santo Rosario, sea ella quien ruegue por nosotros ante su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que nos ayude a desarrollar mucho la devoción por rezar el Santo Rosario, todos los días, y si es en familia, mejor. Que lo recemos con devoción y que meditemos en ese gran misterio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, recuérdense, los quiero mucho, cuídense, nos vemos en el próximo video.